1, versículo 1. El pastor Gerardo está dando también Efesios allá en Coapa y me dice que no has pasado del versículo 1. Digo, pues ya ves, y créanme que nos podríamos alargar otro poquito, pero no, ya. Primero Dios, hoy terminamos el 1. Hoy terminamos primero Dios el 1, para ahora sí darle con todo al 2. No importa el tiempo que tardemos, mientras Dios nos hable, todo está bien. Vamos a ver qué dice Efesios 1. Déjenme, es que esta cosa, ahí está. Efesios 1 dice, y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ya hablamos un poco acerca de los santos. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de los fieles. Los fieles. Pablo, dijimos nosotros dentro de la carta, va a tratar una temática muy importante, que es la identidad. Lo que somos nosotros en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo son quizá las dos cosas principales que va el apóstol Pablo a tratar en toda esta carta. Los primeros capítulos nos hablan precisamente cómo logramos nuestra identidad con Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, la gracia de Dios manifestada en nosotros a través de su muerte en la cruz. Toda esa primera parte intenta Pablo que quede clara la base de nuestra identidad. Tú eres lo que eres, no por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tu capacidad, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la segunda parte, ese es el agios, el elegidos, escogidos, ¿sí? Pero la segunda parte, que es el fieles, tiene que ver precisamente con lo que nosotros podemos lograr, alcanzar en nuestra vida, ¿sí? Por medio o gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, miren, en esta salutación, ¿por qué es tan relevante? Porque aquí Pablo abarca dos de las cosas importantes que todo creyente debe tener en su mente y en su corazón: saberse elegido, apartado por Dios, y que de una u otra manera la obra y la iniciativa la comenzó Dios. Ahora, en su vida práctica, ¿sí?, que es el fieles, ¿sí?, se va a permanecer, va a estar, va a lograr, va a llegar y va a vivir de una manera fiel, no por su esfuerzo, sino también gracias a la obra de Cristo. Entonces, cuando la Biblia nos dice aquí fieles, no está haciendo una descripción de lo que somos o de una característica nuestra inherente, innata en nosotros. No está diciendo eso, sino lo que está tratando de decir es algo que Dios consiguió, ¿sí? Aquí nosotros recordamos la palabra que utilizó el apóstol Pablo en este sentido, en el aspecto de fieles, santos. Es la palabra agios, por ahí si la ponen por favor. La palabra agios es la palabra griega que define santos. Esta palabra tiene como significado apartado para Dios, para ser, por así decirlo, exclusivamente suyo. Eso es lo que santo quiere decir. Pero la palabra fiel, ¿sí?, la palabra fiel, esta es otra palabra. La palabra fiel es la palabra pistos. La palabra es el vocablo 4103. Esta palabra fiel, pistos, se refiere, ¿sí?, a las personas que muestran fidelidad en los negocios o que son fieles en los negocios. Pero esta es la acepción que a nosotros nos interesa: la ejecución de órdenes o el cumplimiento de deberes oficiales. Es decir, un pistos es aquel que cumple con lo que se le encarga. Fíjate, no está diciendo
que hace lo que quiere, lo que le gusta, sino cumple un encargo. Ahora, por ejemplo, esta palabra se utilizaba precisamente para definir el trabajo que llevaban a cabo los soldados, los oficiales de alguna entidad de gobierno, de alguna fuerza pública. Estos no tenían autoridad en sí mismos. Estos no llevaban a cabo una obra suya. Es más, lo que hacían no lo hacían ni siquiera por ellos mismos. Lo hacían con la fuerza del Estado de quien se los encargaba. De tal manera que no podemos nosotros decir que un oficial que está llevando a cabo un trabajo lo está haciendo por sus méritos, por sus fuerzas. Porque si alguien puede respaldar eso, no es su capacidad, sino es la persona o la entidad que le dio la autoridad y que le hizo el encargo. De tal manera que entonces la palabra fiel en ese sentido destaca a alguien cumpliendo una orden, impulsado por otro, respaldado por otro, fortalecido por otros. No necesariamente alguien simple y sencillamente obedeciendo. Alguien simple y sencillamente haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahí el mérito descansaría sobre el individuo, mientras en esta palabra pistos descansa sobre algo más. Descansa sobre una circunstancia externa, ¿sí? Del que se lo encarga, del que lo respalda, del que lo arma, del que lo capacita, de aquel que le da los elementos necesarios para cumplir la tarea. Entonces, cuando la Biblia se refiere a nosotros como fieles, se está refiriendo a nosotros no propiamente solo por nuestra capacidad o cualidad de ser fieles, sino está destacando la obra de Dios en nosotros para llevarnos y mantenernos en esa fidelidad. Miren, vamos a ver un texto, ¿sí? Ahí en el libro de los Salmos, Salmo 31, 23. Salmo 31, 23. Dice así: amad a Jehová todos vosotros sus santos, ¿sí? A los fieles guarda Jehová. Dice así: a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Fíjate, lo que el texto nos está diciendo parece decir, bueno, mira, tú eres fiel y Dios te va a guardar. Eso es a simple vista lo que nos está diciendo. Pero la realidad es que lo que está verdaderamente diciendo el texto es: los fieles, aquellos que son fieles porque Jehová los guarda. Esa es la idea del texto. El texto no está destacando que los fieles ocupan un lugar de privilegio con Dios. ¿Por qué? Porque son fieles y por eso se ganaron el derecho de ser guardados por Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que a veces a muchos de nosotros se nos ha enseñado, ¿sí? Tú échale ganas y Dios va a ver tu esfuerzo, y Dios va a ver tu fidelidad y te va a premiar. ¿Sabes? Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. En el evangelio, dime una cosa: ¿qué hacemos nosotros para ganar el favor de Dios? Nada. Nada. ¿Quién llevó a cabo todo? Cristo. ¿Yo tengo que esforzarme para encontrar el favor de Dios? No. Yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que echarle ganas en lo que hago para que entonces yo encuentre el favor de Dios. Eso es una mentira. Eso no es el evangelio. El evangelio me dice: Jesús lo hizo todo para que tú ganaras el favor de Dios. Eso es lo que vamos a ver algunos textos para confirmar esto. Ahora, fíjate, aquí en este salmo, la palabra fiel, ¿sí? Es un vocablo hebreo. Vamos, antes de pasar a los demás textos, es el vocablo hebreo 539 del Strong's. La palabra es amán. Esta palabra amán significa, fíjate, apoyar, ¿sí? Confirmar, ser fiel, defender, nutrir, mantenerse firme, ¿sí? Confiar, estar seguro, creer en. Es decir, esta palabra fiel, ¿sí? No es independiente. Esta palabra, ¿sí? Define a alguien que se apoya,
¿sí? Alguien que se agarra, alguien que nutre, alguien que está defendiendo algo, alguien que se agarra a algo para mantenerse firme, alguien que confía, alguien que se siente seguro por lo que tiene, alguien que cree en algo. Entonces, fidelidad desde el punto de vista bíblico no es una característica de un individuo, sino es la característica, ¿sí?, de un individuo al confiar en algo, al soportarse en algo, al depender de algo, al estar seguro en algo. Esa es la diferencia. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos eso? Vamos a verlo ahorita. Vamos rápidamente a Judas. Judas 24. Judas 24. Judas 24 nos dice así: y a aquel que es poderoso, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sí? ¿Quién es este? El contexto de Judas 24, ¿sí? Si tú estás buscando el capítulo 24 de Judas, no lo vas a encontrar. Judas tiene un solo capítulo. Y decimos Judas 24 porque al tener solo un capítulo, solo tiene versículos, ¿sí? Y entonces estamos viendo el versículo 24 de Judas, ¿sí? No compraste una Biblia defectuosa. Esa es la explicación, ¿ok? A mí me pasó, créanmelo, sí, parece chistoso, pero a mí me pasó. Un día en la escuela dominical yo estaba así y dijeron Judas no sé qué. Yo lo busqué, Judas nada más tiene un capítulo. Y yo, hermano, maestro, Judas nada más tiene un capítulo. Sí, busca el versículo que estamos diciendo. Perdón, ok. Sí, el que había descubierto el hilo negro resultó ser más ignorante. Bueno, ese era yo. Entonces, este mismo verso, ¿sí? Este verso define algo importante. Si nosotros continuamos leyendo el contexto, póngame por favor el versículo en contexto. Judas, ¿sí?, dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Verso 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, dice el texto, ¿sí? Y a aquel. Bueno, ¿quién es aquel? El verso 25 nos lo dice. ¿Quién es aquel? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Ese es aquel. Y a aquel, ahora dice, aquel que es poderoso para guardarnos, ¿sí? Dice el texto. No, fíjate cómo el ser guardados sin caída no es una cuestión que depende de nosotros. No es una cuestión que recae sobre nuestra fidelidad, ¿sí? A veces nosotros decimos ese versículo: aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. ¿Sabes qué? Es cierto. Pero sabes, el asunto de la fidelidad no descansa en nosotros, sino descansa en Dios. Ahora, cuando ese versículo es mencionado, decimos: no importa lo que yo haga, si yo soy infiel, Dios mantiene su promesa. Mira, es cierto, pero cuando Dios dice que Él, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, no está diciendo que permanece fieles a nosotros. Él permanece fiel a su palabra, a lo que dijo, ¿sí? No a nosotros, porque parece ser que Dios, chispas, se equivocó conmigo. Soy una oveja negra, pero ni modo, ya me metió al redil y ahora se aguanta y ahora me cumple. Para nada, no funciona así. Dios es fiel a su palabra, no a mí, no a nosotros, sino a su promesa. Ahora, la Biblia dice, el que es fiel, Él es poderoso para guardarnos. La obra y el resultado de ser guardados sin caída y sin mancha no es producto de lo que yo hago, sino es el resultado de la operación del poder de Dios en mi vida.
Y eso es algo que tengo que saber. Es algo que tengo que practicar, que vivir. ¿Por qué razón? Porque a veces la vida cristiana me trae frustración. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo, le echo ganas, de verdad doy lo mejor de mí. Trato de no pecar, trato de no hacer las cosas, y de verdad me levanto y pienso: Señor, hoy quiero portarme bien, hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero hacer aquello. Señor, de verdad quiero dejar de vivir de esta manera, quiero dejar de esta otra. ¿Por qué? Porque yo sé que no te agrada. Y sales de tu casa y vas a la calle, vas al trabajo, vas a donde tienes que ir, y te encuentras con algo que toda la mentalidad positiva de que te armaste en la mañana no sirvió más que para nada, porque te ves envuelto nuevamente en las mismas circunstancias. ¿Y sabes por qué? Porque estás confiando en ti, porque estás queriendo lograr las cosas con tus fuerzas, con tu capacidad, con lo que tú tienes. Y lo que tú tienes, mi hermano, déjame decirte una cosa: no sirve. ¿Qué dice el profeta Isaías? Todas nuestras justicias son como ¿qué? Trapo de inmundicia, sucio, despreciables. ¿Sí? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sí? Nuestras maldades nos arrastraron como ¿qué? Como el viento arrastra la hoja. Por más que la hoja se resista, la hoja puede decir: soy fuerte, voy a resistir. ¿Y qué pasa cuando llega el viento? Se la lleva. No hay fuerza contra eso. Pero si la hoja, en lugar de estar suelta y tratando de resistir al viento sola, está pegada a la rama, ¿qué sucede? Las cosas pueden ser diferentes, las cosas pueden ser distintas. Entonces dice aquí el texto: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sí? Este es Dios. O sea, el asunto es, cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, fieles, les está diciendo: ustedes han sido llamados, elegidos, escogidos para formar parte del pueblo de Dios, y van a permanecer fieles. Eso es lo que le está diciendo. Y esta es una promesa de Dios. La promesa de Dios es: el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. ¿Sabes? Aún a pesar de nosotros. Pregúntale al hijo pródigo, pregúntale a Jonás, pregúntale a quién más, a todos. Pregúntate a ti mismo: ¿cuántos de nosotros no a veces elegimos el camino largo? ¿Sí? Y nos vamos por las tortas. Así dice un amigo: te fuiste por las tortas, mi hermano. ¿Cómo que me fui por las tortas? Sí, a donde no debías, por el camino que no debías. Y Dios nos trae con misericordia, nos trae con amor, o a palazos, pero nos trae. ¿Por qué? Porque Él dice: mi poder, ¿sí?, te ha prometido, mi palabra te ha prometido que te voy a presentar santo, sin mancha, delante de mí. Tal vez ciego, cojo, manco, sin pie, pero santo y sin mancha. ¿Qué dice la Biblia? Es mejor entrar cojo, ciego o manco al reino que no entrar. Entonces, Dios mutilará tu vida, hará lo que sea necesario, ¿sí?, para Él cumplir su palabra y su promesa. ¿Sí? A Dios no tiene problema con quitarte algo. Entiéndelo, entendámoslo. Dios no tiene problema con quitarnos algo, con minar nuestra vida, con tal de terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Hay algo que ahora, bueno, resulta que Dios promete: ok, de acuerdo, está bien Dios, yo no voy a hacer nada de mis fuerzas, yo flojito y cooperando. Y luego, ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le hago? Sí, vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a ver Colosenses primero, Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1:21. No, primero pónganme la otra versión, por favor, la normal.
Ahorita ponemos esta. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Fíjate, tu mente, ¿sí?, es la que te juega las malas pasadas, ¿sí? No es tu decisión, no es tu convicción, es tu mente, ¿sí? En otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente. Esto tenía como resultado que hacías malas obras, ¿sí? Ese era tu pasado. Ahora os ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, ¿cuál es la base para estar santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios? ¿Tus obras? ¿Cuál es la base? La muerte de Jesucristo. Esa es la base. Esa es la base de todo. No es tu poder, no es tu habilidad, no es el gran esfuerzo que haces por no pecar, sino es la muerte de Jesucristo, la gracia mostrada en la cruz del Calvario para todos nosotros. Verso 23. Si en verdad, fíjate, esto es una realidad, esto es una verdad, esto es cierto, si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la base es esta. La base es el sacrificio de Cristo. El resultado de esta base es lo que dice ahí: mi permanencia. Yo permaneceré fundado y firme en la fe. ¿Por qué? Porque Cristo es una realidad en mi vida. Vamos a leer este mismo pasaje en otra versión, la NTV. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron. Este es el 23, perdón, 2 antes. Este es el último versículo. Uno antes. Otro antes. Ahí está. Este es el 21. Esto lo incluye a ustedes. Los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, ¿sí? Antes estaban lejos de Dios, eran enemigos, separados de Él. ¿A causa de qué? A causa de sus pensamientos y a causa de sus acciones. Dice la Biblia: ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. Tú pensabas lo malo, eras malo, ¿sí? Y eso te llevaba a ser malo. Siguiente verso. Pero ahora, dice, Él los reconcilió consigo. O sea, Dios mismo tomó la iniciativa y nos reconcilió con Él. ¿Por medio de qué? Dice, de la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Cristo murió y sufrió por esa razón. Siguiente verso. Como resultado, fíjate, esto ha tenido un efecto. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, todo lo que Cristo padeció y la descarga de la ira de Dios sobre Él en el madero, tuvo un resultado. Esto nos ha trasladado, dice, a su presencia. Nos ha trasladado, nos sacó de la ingratitud, de la esclavitud, nos sacó de la ignorancia, nos sacó de la enemistad, ¿sí? Nos sacó de eso y nos llevó a su presencia. Y dice, ahora ustedes, ¿qué? Son santos. Ahora ustedes son santos, están libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Eso hizo Cristo por nosotros. Él nos ha colocado en esa posición. ¿Qué justicia es la que ahora está en nosotros? ¿La justicia personal que nosotros logramos? No, la justicia de Cristo. Cristo vivió sin mancha, sin pecado, sin ofensa para con Dios ni para con nadie. Esa justicia me fue adjudicada. Por eso ahora Dios me ve de esa manera, me ve sin ninguna falta. Siguiente verso.
Ah, ok, se oye maravilloso eso, ¿no? Regalo maravilloso, ok, está bien, pero, y eso es lo que aquí, donde decía mi abuela, la puerca tuerce el rabo, ¿sí? Deben seguir creyendo esa verdad. O sea, no es una verdad que solamente crees para decir, sí, quiero ser salvo. No es una verdad que solamente crees y dices, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón para no tener que pagar en el infierno ni estar sufriendo eternamente. Sino es una verdad que necesitamos creer todos los días y mantenernos firmes en ella, ¿sí? No alejándonos de qué, de la certeza, de la seguridad que recibimos cuando escuchamos la buena noticia. ¿Esto qué significa? Que si yo escuché esa voz de Dios llamándome y diciéndome, como le dijo a Lázaro, llamándole de entre los muertos, Lázaro, ven fuera. Y si yo escuché su voz de en medio de los muertos y me levanté y vine delante de Él y Él me dio vida y Él me transformó y Él me hizo una nueva criatura y ahora soy libre de culpa, de condenación, de muerte y de todo lo que dice la Escritura, dice la Biblia que ahora el resultado va a ser que yo voy a permanecer en Él. Y su poder va a operar en mí para guardarme, para librarme, para no permitir que yo vuelva a caer en destrucción. Eso lo va a hacer el poder de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Permanecer, creer, seguir creyendo esa verdad, no apartarme de esa verdad, no apartarme de esa realidad. Que eso esté en mi mente. No es por mis obras, no es por mis obras, no es por mí, no es con fuerza, no es con mi fuerza, no es con mi habilidad, no es con mi capacidad, sino es en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? Juan 15:1. Juan 15:1. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué maravilloso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, fíjate, si no permanece en la vid. El fruto no se puede dar, no se puede ver, no se puede producir un pámpano suelto. Tú, en tus fuerzas, en tu capacidad, con tu habilidad, con tu determinación, con tu autoestima hasta arriba, con el pensamiento positivo, no vas a lograr nada. O no vas a lograr nada para Dios, nada para la eternidad. Puedes lograr cosas aquí en la tierra, puedes alcanzar el éxito humano, puedes alcanzar tus metas materiales, tus metas profesionales. Puedes lograr cosas aquí en este mundo, pero si quieres lograr lo eterno, lo que permanece, ¿sabes qué? No te alcanza, solo no puedes lograrlo. Dice, el pámpano no puede dar fruto por sí mismo. Por ti mismo, en tus fuerzas, en tu capacidad, solo no vas a lograr nada. Te vas a topar con pared, te vas a topar con que el pecado es más fuerte que tú, con que la tentación es más fuerte que tú, con que el diablo es más fuerte que tú, con ese deseo, ese impulso que tienes en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, es más fuerte que tú. Si tú peleas solo, ¿sabes qué? Vas a salir derrotado. Pero ¿qué dice el texto? Continúa diciendo: si no permanece en mí, no puede dar fruto por sí mismo. Así vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer separados de Dios. Ahora, ¿cómo le hago? O sea, ok, ¿qué
Cristo murió por mí. Yo creo que murió por mí. Yo creo que Él dio su vida en la cruz del Calvario para pagar mis pecados, para saldar mi deuda. Yo creo eso. Eso está claro en mi mente, en mi corazón, de verdad. Y yo quiero servirle. ¿Yo cómo le hago? Dice el texto, permanece en Él. Dice Judas, ¿sabes qué? Persevera en este pensamiento. No te apartes de esa idea, de esa verdad. No la quites de tu vida. Yo no puedo. Entonces tengo que correr a Él todos los días. Así como cuando el día que me ofrecieron la salvación y que me sentí desesperado porque mi vida se iba al infierno, porque estaba yo perdiendo mi vida, y corrí a Él con la misma desesperación. Necesitamos correr todos los días. Les platicaba yo el caso de alguien que estaba experimentando un dolor intenso, ¿sí? Y estábamos en el hospital. Salimos del hospital y entonces decía, el plan era, saliendo del hospital, ir a comer a algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Ok, vamos a comer. Y esta persona dijo, ¿saben qué? Me está doliendo. Y me dijo el médico que si me dolía, que comprara una pastilla para que el dolor disminuyera. Ok, bueno, pues vamos entonces ahorita. Y entonces, ¿dónde comemos? Y uno dijo, no, pues ¿qué te parece? Vamos por una hamburguesa. Otro, no, vamos a comer carne, vamos aquí, vamos allá. Y entonces dice la persona, ¿qué les parece si se callan y vamos a la farmacia? O sea, ya le dolía de tal manera que decía, ¿qué me importa una hamburguesa? ¿Qué me importa un filete si me está doliendo? Lo que yo necesito es una pastilla, algo que mitigue el dolor. Y pues dicho y hecho, fuimos directo a la farmacia. ¿Por qué? Porque era la necesidad. Porque cuando alguien está sufriendo y está consciente de su necesidad, al primer lugar a donde se dirige es el lugar donde puede saciar y puede mitigar su dolor. Y cuando le dijeron, esta es la pastilla, esa sabe re feo, pues tú decides. ¿Soportas el trago amargo o te sigues quejando del dolor? No, pues me la tomo. Y se la tomó. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo necesitaba. ¿Y qué sucede con nosotros? Con nuestra vida. Isaías 55 nos dice una realidad. ¿Sí? Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, fíjate, dice el texto en el verso 1, ven, compra. ¿Estás sediento? Ven a las aguas. Y la pregunta es, ¿y cuánto me va a costar? ¿No tienes dinero? No te preocupes, aquí es sin dinero. Aquí el esfuerzo humano, que es lo que representa el dinero, no cabe, no entra. Aquí no se puede comprar ni se puede pagar con ninguna moneda. Aquí no funcionan las monedas, ¿sí? Aquí se compra y se come sin dinero y sin precio, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? Estar sediento, estar necesitado. El llamado es ven. ¿Estás necesitado? Ven, ven. ¿Estás sediento? Ven a las aguas. ¿No tienes dinero? Ven, compra y come. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y la pregunta del versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero? ¿Por qué gastas tu vida, tu esfuerzo en lo que no es pan? ¿Por qué? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué estás tratando de llenar un hueco en tu alma, un hueco en tu vida, una necesidad en ti, con algo que no va a poder lograr eso? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta es la idea de Dios. Verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjate lo que el texto nos dice. El texto nos dice, puedes pasar
de una vida de sediento, hambriento, y que ha intentado de todo, ¿sí?, a una vida en donde pone de ejemplo a David, ¿sí? A David, este hombre, ¿sí?, que recibió abundancia de bendiciones. Ahora te digo una cosa, te pregunto algo. ¿David era perfecto? Híjole, si algo David no era perfecto. No, para nada. Si pudiéramos detallar su vida, ¿de qué te acuerdas más de David? Bueno, me acuerdo cuando mató al gigante. Ese es un buen punto. ¿De qué otra cosa te acuerdas de David? Me acuerdo, híjole, no puede pasar desapercibido de mi cabeza cuando vio a Betsabé. Híjole. Y después de eso, ¿qué pasó? Un bebé. 9 meses después, un bebé. Después de eso, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, mientras estaba el embarazo, mató a Urías Eteo. Mintió, mató, adulteró y sigue la lista. 1000 cosas hizo David. Y tampoco me puedo yo olvidar de cuando era un cuatrero. Vendía protección por dinero. ¿Eso hacía el rey David? Sí, el dulce cantorcito de Israel hacía eso. Pero sin embargo, Dios, ¿sí?, lo coloca en una posición de privilegio, de ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, David siempre regresaba con su confianza puesta en Dios. Se arrepentía y venía a Dios y le decía a Dios: no es en mis fuerzas. Cuando censó al pueblo y quiso ver qué tan fuerte era su brazo, qué tan grande era su ejército, sí, Dios se enojó contra él. Le dijo: David, ¿por qué has hecho esto? Y trajo plagas sobre la nación, sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque David tenía que entender que si algo había logrado él, no era por su fuerza, por lo adiestrado de su ejército, por los valientes que tenía, por los matagigantes que tenía, sino porque Dios estaba con él. Y David lo entendió. Y a la larga lo entendió y le dolió no haber construido el templo. Enfrentó las consecuencias de su pecado, pero Dios tuvo gracia con él. Y la diferencia de una persona que vive sedienta, hambrienta, sin saciar su sed, alejada de Dios, separada de Dios, dice el Señor: ¿por qué? ¿Por qué sigues gastando tu vida? ¿Por qué sigues buscando saciar tu alma con lo que no llena, con lo que no es posible que logre tu satisfacción? Ven a mí. Ven aquí, compra sin dinero, sin precio, vino y leche. Se saciará tu alma con lo mejor. Dice el libro de los Salmos: si tú hubieras escuchado mi voz, yo te habría saciado con lo mejor que tengo para ti. El agua de la roca, la miel de la peña, te habría yo dado si hubieras escuchado mi voz, si hubieras venido a mí. Separado de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Y entonces, ¿por qué seguimos día tras día luchando e intentando lograr las cosas en nuestras fuerzas? En tus fuerzas, sí, lo único que has logrado es caer, fracaso, tristeza, dolor, no solo para ti, sino para los tuyos, para los que están cerca de nosotros. Los lastimamos, los herimos, los hemos ofendido, hemos hecho cosas horribles. ¿Por qué? Por estar alejados de Dios. Pero Dios nos dice: tú vas a ser fiel, pero ya no más en tus fuerzas, sino ahora pegado a mí, estando conmigo. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Chispas. Mira, hay un punto importante. Dice el verso 1: el evangelio nos fue predicado, recibimos el evangelio. Ahora, el resultado de escuchar el evangelio, de recibir el evangelio, de creer en el evangelio es, dice la última parte del verso 1, ¿qué es?
perseverar. Ahora, si yo persevero, bien. Verso 2. Por el cual asimismo, fíjate, por el evangelio, si retienes la palabra, entonces la evidencia clara es: eres salvo. Si no retienes la palabra y no perseveras, ¿cuál es la razón? La obra de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios ¿falló? No, mi hermano. Triste y desafortunadamente, la razón quizás sea que no eres salvo, que has creído en vano. Así de grueso, así de grueso. Mira, hay una cosa que es bien, bien peligrosa, y es la forma en la que hoy en día el evangelio se predica. Hoy el evangelio está centrado en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre se ama a sí mismo. ¿Sí o no? Me quiero mucho. Y aparte, me dicen que Dios me ama. Wow. Pues si Dios me ama, pues ¿cómo no me va a amar? Soy maravilloso, ¿no? ¿Sabes? Esa es la mitad del mensaje. Dios te ama, sí, Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros. ¿Quiere algo mejor para mí? Sí. Pero si yo no entiendo todo el evangelio y solo me quedo con el simplista mensaje: Dios te ama y quiere lo mejor para ti, ¿sabes qué? ¿Y quién no va a creer en ese evangelio? En un evangelio que dicen Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. ¿Quién no va a creer en ese evangelio? ¿Quién no va a querer? Yo también quiero lo mejor para mi vida. Yo también quiero ser feliz. Yo también quiero estar en el cielo y disfrutar y cantar y bailar y alabar y quiero todo eso. ¿Sabes? No es todo. El resultado, ¿sí? El evangelio completo es: la ira de Dios estaba sobre mi vida a causa de mis pecados, ¿sí? Y si yo no me arrepiento de mis pecados, el amor de Dios no lo puedo recibir. Y arrepentirse es estar de acuerdo con Dios de que lo necesito, no porque me ame, no solo porque me ame, no solo porque quiere lo mejor para mí, sino porque lo necesito. Yo necesito a Dios. Yo necesito el amor de Dios, sí. ¿Pero por qué? Porque me estoy perdiendo, me estoy yendo al infierno. Mi vida se va a destruir. Y si yo no corro hacia Él, me voy a quemar. Y entonces ese evangelio, ¿sí?, en el cual yo estoy huyendo de la ira de Dios y estoy corriendo hacia la solución de Dios, me coloca en una posición mental completamente diferente. El arrepentimiento es aquí, un cambio de mente. Yo cambio mi forma de pensar. Mi vida, mi pecado, mi desobediencia, mi lejanía de Dios me lleva a la destrucción. Ahora, en esta nueva vida en Cristo, tengo que correr hacia un lugar distinto. Ya no al pecado, ya no a la destrucción. Ahora tengo que correr hacia Él. Ahora lo amo a Él. Sí, Él me ama, por eso lo puedo yo amar, porque Él me amó primero. Pero yo lo amo no porque Él me ame a mí, sino porque lo necesito. Yo necesito de Él, porque sin Él nada soy. Nada puedo lograr, nada puedo alcanzar. Y entonces mi dependencia de Dios se vuelve no conveniente, necesaria. Estoy con Dios no porque quiero que me dé un mejor coche, no porque quiero que me deje un mejor trabajo, no porque quiero que me dé algo, sino porque lo necesito. Por una necesidad en mi vida, en mi alma. Y entonces mi vida sí está como la de esta persona. Yo necesito una pastilla y hago lo que sea necesario y muevo lo que sea necesario para tener esa pastilla. Yo necesito el río de Dios. Yo necesito a Dios, la presencia de Dios. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Entonces voy a su palabra, permanezco en Él. Cuando me levanto, lo primero que busco no es qué están haciendo los demás, qué hicieron los demás mientras yo dormía, sino qué quiere Dios de mí hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y entonces mi vida va en un rumbo diferente. Mi seguridad, mi certeza descansa en que Él me amó y dio su vida y me libró de la condenación eterna. Esa es la certeza que tengo. Eso es lo que mueve mi vida día tras día. No un evangelio barato que me dice: Dios te ama, quiere algo bueno para ti.
ábrele tu corazón, entrégale tu vida repitiendo una oración. Y yo creo que soy salvo porque dije unas palabras. Y yo creo que soy salvo porque dije: Jesús, te recibo en mi corazón. No, soy salvo si repetí esas palabras consciente. Soy salvo si le dije a Jesús: quiero que estés en mi vida, sabiendo que corría yo del infierno, sabiendo que huía de la ira de Dios, sabiendo que me amó porque lo necesitaba. Entonces esas palabras y esa oración tendrán un resultado permanente. Dice la carta a los Corintios: en el cual perseveráis. ¿Sí? Dice ahí, si es, dice versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sabes? Por eso alguien que es salvo, ¿sí?, busca a Dios. Le duele cuando peca, le duele cuando miente, cuando le falta a Dios. Por eso alguien que es salvo le pesa en el corazón cuando engaña a su jefe, ¿sí?, cuando engaña a su esposa, cuando le miente a los demás. ¿Por qué? Porque en su corazón se está formando el corazón de Dios. Pero si no nos pesa nada de eso, si yo disfruto el mundo y todos sus deleites, y me gozo con los impíos, y me gozo con los que se burlan de Dios, entonces algo está mal en mí. Algo no está funcionando en mi corazón. No soy fiel, pero no porque no quiera, no porque Dios no quiera, sino porque simple y sencillamente tal vez no he escuchado el mensaje del evangelio. El evangelio verdadero que me dice: necesitas correr a Dios, necesitas acercarte a Dios con una intensidad como nunca antes lo has hecho. No nos engañemos. No nos engañemos. No te engañes. ¿Cómo vives? Tú lo sabes. Si vives de una manera disipada, alejada de Dios, te digo una cosa: busca a Dios porque lo necesitas. Busca a Dios porque necesitas ser salvado de las tinieblas, de la oscuridad. Alguien que ha sido salvo, librado de las tinieblas y de la oscuridad, ¿sabes?, se siente en paz con Dios y con los demás. Y disfruta la vida, ama a su familia, persevera en la fe. ¿Sí? Si esta es tu realidad, mi hermano, nos vemos en el cielo. Si esa no es tu realidad, arrepiéntete. Arrepiéntete y busca a Dios con todo tu corazón. Escucha su llamado que te dice: ven a mí. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, ¿por qué te tenían miedo? ¿Por qué? ¿Por qué Israel en el desierto, en el Sinaí, decía: no, Moisés, sube tú, mejor ve tú, ahí nos platicas? ¿Por qué? Teniendo la oportunidad de ver a Dios, teniendo la oportunidad de estar de frente, cara a cara, decidieron no ir. ¿Por qué? Cuando Jesús vino a los suyos no le recibieron. Tu palabra dice: porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían ser reprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos alejados de ti? Por la misma razón. Nuestras obras son malas y no queremos ser confrontados, no queremos ser reprendidos por ti. Pero esa vida, ¿a dónde nos lleva? Esa vida, ¿qué ha conseguido en nosotros? Nada. Tristeza, dolor, soledad. Pasamos buenos momentos aquí en la iglesia. Venimos y nos alegramos y nos gozamos con los hermanos, y quisiéramos perpetuar estos momentos porque es el único momento que tenemos de paz,
de gozo, de alegría, de tranquilidad. Salimos y volvemos a la realidad, al dolor, a la soledad, a la tristeza, al pecado, a la mentira, a las malas palabras, a todo aquello que es característico de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos acercarnos a Él, fuente de agua viva. No queremos venir a Él para que nos sane. No queremos venir. Creemos que es muy alto el precio que tenemos que pagar. Jesús nos dice: el precio ya fue pagado. Ya pagué el precio. No hay nada que hacer, solamente creer, aceptar el llamado de Dios. El evangelio que nos dice: hay buenas noticias para ti. No necesitas sufrir, no necesitas vivir de esa manera. No vas a sufrir una eternidad. Para eso Cristo murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Y el que levantó a Jesús de entre los muertos puede levantar nuestra vida, puede cambiar nuestra vida, puede transformarla y hacernos una nueva criatura. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Escuchar el evangelio, el verdadero evangelio. El evangelio que me dice: tú no puedes, solo no puedes. El evangelio que me dice: eres incapaz. No el que me dice que soy maravilloso, no. El que me dice: tus justicias son como trapo de inmundicia. Eres despreciable. Sin embargo, yo te veo con amor. Y te amé de tal manera que envié a mi Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, para pagar tu deuda. Y Él fue levantado en esa cruz. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, y todos aquellos que eran mordidos volteaban y miraban a la serpiente, vivían. Si tú hoy volteas tu mirada a Cristo en la cruz, vas a vivir, vas a tener una nueva vida, porque Él ya murió en tu lugar. Y ahora vivirás de una manera diferente. Ahora perseverarás. No solamente serás santo, elegido, escogido, apartado, sino serás fiel, permanecerás fiel por la gracia y por el poder de Dios, no por tus méritos, no por tus obras. Señor, en esta hora te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros pueda entender, comprender, mi Dios, que no podemos seguir peleando y actuando en nuestras fuerzas. No, Señor, solamente contigo, en ti, en el poder de tu Espíritu, solamente con el poder de tu fuerza, Señor. Pero para eso necesitamos estar pegados a ti, vivir en una comunión contigo, Señor, pegados a tu presencia, a tu palabra, en oración, en adoración, Señor. Sin nada de esto no podemos nosotros perseverar, no podremos nosotros avanzar. Permite que esa obra que ya comenzaste se perfeccione y se afirme en nuestros corazones, y que cada uno de los que estamos aquí pueda tener la certeza y la seguridad de que es un hijo de Dios. Afirma nuestros corazones en tu palabra, en tu verdad, en ese evangelio bendito que fue dado a conocer por medio de Jesucristo. Bendecimos tu nombre y te damos